Permeteu-me, abans de continuar, que volem donar les gràcies molt especialment al senyor Jaume de Córdoba per ser l'autor de l'obra que ha esdevingut símbol del Premi Solidaritat i que presideix la taula. Anys enrere va acceptar la nostra proposta de crear aquesta escultura que tenim aquí i que ara lliurarem i de la qual existeix un nombre limitat, una mà estesa i solidària que ha esdevingut senya d'identitat de l'Institut. I una vegada més, moltíssimes gràcies al senyor Jaume Córdoba. En l'edició del Premi Solidaritat de 1998, amb motiu del 50 aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, es va crear la menció especial dels mitjans de comunicació, amb l'objectiu de reconèixer mitjans i professionals de la comunicació que en l'exercici de la seva tasca divulgativa i informadora aborden d'una manera clara i decidida la defensa, la protecció i la promoció dels drets humans. En aquesta ocasió, la menció mitjans de comunicació reconeix el periodisme militant de la professora i periodista Anna Bernal Triviño, un periodisme imprescindible per acabar amb les estructures patriarcals i les violències que comporten. Un periodisme feminista i compromès que des dels mitjans de comunicació canalitza les lluites per enderrocar les barreres físiques, jurídiques i socials que impedeixen fer realitat el principi d'igualtat. Anna Bernal Triviño és professora de la Universitat Oberta de Catalunya, especialitzada en mitjans de comunicació digital. Com a periodista ha treballat en diversos mitjans i actualment col·labora al Público, al Diario.es i al Periòdic de Catalunya. Els seus articles són un al·legat per la igualtat, un exemple de convicció i responsabilitat del paper dels mitjans en la defensa dels drets humans, en la denúncia de les injustícies i en la dignificació de les víctimes. Fem nostres i reproduïm avui les seves paraules durant la intervenció al Tribunal de les Dones contra les violències masclistes que es va celebrar al Congrés al novembre de l'any passat. Sensibilitzar sobre les diferents formes de violència i els traumes que provoquen és tasca urgent als mitjans perquè si la violència no s'assenyala a una notícia, es normalitza, es justifica. L'agressor se sent impune i impedeix que l'agredida identifiqui aquestes accions com a violència. El periodisme no pot ser neutral a la violència de gènere. Nosaltres volem afegir, no pot ser neutre davant les violacions dels drets humans. És per aquests motius que l'Institut de Drets Humans de Catalunya va decidir atorgar la menció especial mitjans de comunicació a la senyora Anna Bernal Triviño en reconeixement a una de les veus més destacades en el panorama mediàtic actual de la lluita feminista i de la denúncia de les desigualtats de gènere, especialment de les violències contra les dones. Enhorabona. Bueno, pues voy a saltarme un poco el guión. Primero, buena tarde, buenas tardes. Muchas gracias al Instituto y al Parlamento por abrirnos la casa de toda la ciudadanía, también a todas las personas que han venido para compartir este momento. Y como decía, pues voy a saltarme un poco el guión porque hay una persona aquí sentada que se va dentro de poco y quiero que ella escuche lo que quería decir. Si estoy aquí son por dos motivos. Uno por Jordi, por Pastora, por mis compañeros de la Universitat Oberta de Catalunya y gracias a Ana Pardo de Vera, que te vas, que has venido de Madrid solo para esto, por defender siempre que el periodismo tiene que ser feminista o que no será. Gracias a Virginia, a Marisa y a Público por darme la libertad para poder escribir. Y en especial, se lo dices, a Pedro, porque si escribo es por él, porque me hizo volver a ser periodista cuando yo pensaba que no volvería a serlo. Bueno, retomo el guión. Siento hoy que soy una privilegiada y que, como siempre, como periodista, lo mejor que puedo hacer es que mi voz sea denuncia de quienes no la tienen. Aunque el jurado diga los motivos que ha expuesto, de verdad, yo confieso que solamente he hecho mi trabajo y que no sé hacerlo de otra forma posible. Nunca he creído en el periodismo de escaparate ni en el periodismo servil, sino en el periodismo con función social, porque si no lo tiene esta profesión no sirve de nada. Siempre he escrito sobre la vulneración de derechos, situaciones que más padecen la infancia y las mujeres, quienes además sufren una propia violencia. Por eso siento
que este premio no es solo mío, sino de cada una de las víctimas que han confiado en mí para que hiciera pública su denuncia y de aquellas mujeres que me han ayudado a dar contexto a un relato feminista que pusiera sobre la mesa la discriminación y la injusticia. No me presento apenas a premios, me negué a solicitarlos cuando descubrí que detrás de muchos de ellos había entidades bancarias que destinaban grandes cantidades de dinero mientras desahuciaban a la gente. Me parecía hipócrita denunciar las situaciones de vulneración de derechos humanos y civiles para luego cobrar por partes de quienes los incumplían. Admití este premio por varias razones. Una, porque no hay dotación económica ni banco detrás. Dos, por mi ausencia de relación con las personas de esta institución previa. Y la tercera, por encima de todas, por su motivo. Aquí, en nombre de todas las personas comprometidas con la igualdad, doy un gracias especial al Instituto por algo que he defendido en repetidas ocasiones, y es reconocer con estos premios que los derechos de la mujer son una cuestión de derechos humanos. Quiero centrarme primero en un ejercicio de memoria sobre mi profesión, con un reconocimiento a cuestiones que España tiene pendientes de resolver, como las compañeras y compañeros afectados estos años por la ley Mordaza. También a las mujeres de Radio Televisión Española por su lucha cada viernes negro por una televisión pública plural. Y luego una lucha encabezada por una familia que no podemos olvidar, con mujeres dignas de admiración. Me refiero a la madre, hermanas y familiares del cámara asesinado de Telecinco, José Couso, y recordar que su caso es también un asunto de derechos humanos y que tras 15 años aún persiste la impunidad. Una vez más, José Couso, crimen de guerra, investigación y justicia. Tras esto, recordaré que el periodismo es una profesión precaria para la inmensa mayoría, donde el número de personas autónomas, sobre todo mujeres, ha aumentado. Sin apenas dinero no podemos viajar, hablar con las fuentes y palpar la realidad. No se puede hacer periodismo de denuncia desde la pobreza. Al alumnado que me pregunta si seguir o no estudiando, solo le puedo decir que no tenemos otra opción, porque donde no tenemos apellido solo nos vale un currículum, aunque muchas veces, como me pasó a mí, acabe en un cajón. Me recuerdo también a las compañeras de clase obrera que estudiaron 4 años de carrera para acabar en el paro, no por falta de notas y esfuerzos, sino por una profesión dominada por el intrusismo y el trabajo gratis. Situación que yo he padecido mucho tiempo y que me generó inseguridad y poca autoestima, viendo que la cultura del esfuerzo quedaba en un mito. Tampoco se puede hacer buen periodismo desde una profesión con un evidente techo de cristal o con compañeras que sufren acoso sexual en el ejercicio de su trabajo solo por ser mujeres. Con este discurso pretendo dejar claro, si a alguien le queda dudas, que el feminismo no es una cuestión de un grupo de descerebradas. Es la necesidad de un compromiso con la igualdad y, como dice Nuria Varela, demostrar que los derechos humanos son también de las humanas. Me asombro, aunque no debería, de que gran parte de los profesionales viven al margen de la Conferencia de Beijing, pasando por el Convenio de Estambul, de la Ley de Violencia de Género de 2004 o de Igualdad de 2007 y muchas más, y se ignoran los deberes que deben de asumir los medios de comunicación para combatir esta discriminación. Quizás porque durante años los medios también han visto una ausencia de compromiso político contundente en la que nos han tratado como víctimas de segunda, igual que una justicia patriarcal que nos ha condenado muchas veces a nosotras al silencio. El registro de las víctimas asesinadas por las violencias machistas nunca debe ponerse a cero cada comienzo de año. Ya son más de 1000 las contabilizadas desde 2013, más que los asesinatos de la banda terrorista ETA. Pero sumen a esa cifra todas las anteriores que no fueron reconocidas, salvo como mucho en las páginas de sucesos. Sumen también aquellas otras que no fueron asesinadas, pero que estuvieron muertas en vida, con traumas que nunca llegaron a confesar porque iban a ser señaladas y el peso de la vergüenza y de la culpa de la educación patriarcal recibida fue mayor. Si ese contador del terrorismo machista no se para, es porque los medios no han cumplido el papel que esos convenios y leyes les piden: sensibilizar y prevenir. Cuando se producen estas víctimas es porque desde la prensa se alimenta aún la violencia machista, porque existe violencia mediática. Miren el tratamiento bochornoso en los casos Juana Rivas y de La Manada. No se ha respetado el estatuto de la víctima, no se han contextualizado las leyes o la violencia institucional que han perjudicado a estos casos. No contar la verdad es mentir y la mentira no debe de tener espacio en un periodismo democrático. Necesitamos un periodismo contra las violencias machistas que responda a los cómo y a los por qué. Un periodismo que pase de las declaraciones de los vecinos a las de expertas. Un periodismo que presente los casos de aislados a sistémicos. Un periodismo que anule los estereotipos para aportar contexto. De lo contrario, las víctimas seguirán en aumento,
con vuestra complicidad. Dice Amelia Valcárcel que para ganar las batallas feministas actuales debemos ganar la de la opinión y para ello necesitamos buenas comunicadoras. Y lo es porque la pervivencia del machismo se sustenta en el silencio y la manipulación. El feminismo ha sido siempre el gran terreno de la posverdad, ahora que está tan de moda. Lo hemos visto hoy día como respuesta patriarcal después del 8M. Por eso, lo que más me inquieta ahora mismo es el periodismo que le hace el juego al patriarcado. Por ejemplo, periodistas que escriben reportajes de feminismo porque reconocen que les dan visitas o que crean titulares polémicos para ello. Periodistas que cubren reportajes feministas para dar a entender que ellos lo son, mientras sabemos el daño que han hecho a otras compañeras usándolas como juguetes sexuales y maltratándolas. Periodistas de izquierdas que condenan a prisa cuando se bendice en la prensa el mensaje neoliberal, menos cuando se trata de reportajes que defienden la prostitución o los vientres de alquiler, que es cuando sacan de la chistera una pluralidad informativa que antes nos reclamaban. Periodistas que nos siguen analizando en las páginas de belleza para advertirnos si no entramos en el canon, para tratarnos como maniquís sobre los que lanzar la misoginia. Me inquieta también que se dé espacio y voz a caballos de Troya, incluidas mujeres, que hacen cursos y discursos de feminismo en los que niegan el patriarcado y en los que solo buscan enfrentarnos. Me sorprende la moda de dar espacio a la idea de que todo lo que se diga o se haga es feminismo, situando primero el yo sobre el nosotras. Me escuece cuando se habla desde el yo, olvidando a las amas de casa, a las cuidadoras, a las mujeres con diversidad funcional o a las madres solteras. Situaciones que, al margen de nuestras diferencias, podemos llegar a serlo todas. Me enerva cuando la prensa solo recoge titulares que nos habla de que la cosificación es empoderante y de una falsa libre elección, dando alas a la institución patriarcal. Me indigna ver los medios que blanquean al patriarcado y al capitalismo sin reflejar la violación de nuestros derechos, por tratar nuestros cuerpos como mercancía y aplaudir que nuestros derechos reproductivos estén al servicio de una carta de deseos. Me da la risa cuando nos dicen puritanas, porque llegan a ser tan ignorantes que desconocen que desde el feminismo de los años 70 ya aprendimos que la liberación sexual que no vendieron era solo la masculina. Me duele ver a las feministas que dicen defender a víctimas en portadas, pero por detrás callan con complicidad y las dejan abandonadas, como me ocurrió con el caso Juana Rivas. Me canso de leer vuestros titulares donde mujeres se arremeten contra el feminismo o cuando dais voz a quienes inventan falsedades o estadísticas dando libertad a mentir. Me molesta cuando nos inundan los debates que buscan el conflicto en nombre del feminismo para llegar a la división y anulación de la mujer como sujeto político. No aprendemos del patriarcado que ninguna otra opresión les divide. Porque mientras todo ese ruido se produce, se silencia que hay mujeres que hoy mismo temen ser asesinadas por sus parejas y duermen con ello. Mientras todo ese ruido se produce, hay mujeres que se juegan la vida en las rutas migratorias. Hay niñas en la India en chozas menstruales cada mes. Hay mujeres en la frontera siendo violadas para que se acostumbren a la tortura sexual que les espera al mando de proxenetas y puteros en redes de trata de nuestros prostíbulos. Mientras también hay mujeres violadas en guerras y conflictos, menores casadas de forma forzosa o mujeres que mueren o son encarceladas por no poder abortar. Mientras hay niñas que solo por nacer mujer son mutiladas genitalmente o les planchan los pechos en carne viva. Todo esto, junto con lo que sufrimos aquí, es lo que nos queda pendiente por contar al periodismo, y eso es mucho. El feminismo no es solo lo que te pase a ti, es lo que nos pase a todas, de aquí y fuera de nuestras fronteras. Los medios aliados con el machismo decís que el feminismo ha venido a destrozar la sociedad, cuando realmente es la única que la está arreglando. Dejad vuestros reportajes de denuncias falsas, de feminazis, del SAP, de la cultura de la violación o de esas opiniones que nos señalan como Inquisición, porque ni la historia, ni los datos, ni la ciencia os da la razón. Dice Adrienne Rich que la objetividad es el nombre que se da a la sociedad patriarcal y esa es la subjetividad masculina. Comprometeos a un periodismo que no nos silencie ni anule. Comprometeos contra la desigualdad. Dejad de transmitir ideas o conceptos vacíos. Reivindiquemos la palabra feminismo, que el feminismo es política, que el feminismo es cuestión de clase, que los micromachismos no son pequeñas violencias, que ser machista no es una enfermedad y que somos supervivientes en mayor o menor medida, pero que nunca nos hagan dejar de decir la palabra víctima, que es una moda en tendencia.
Porque si la palabra víctima, no existe el agresor. Si la palabra víctima, deja de existir la responsabilidad de un Estado. Y porque si dejamos de pronunciarla, dejamos en el olvido a las que ya no están. Y como último mensaje, por favor, desde el periodismo, dejad de tratarnos como a una minoría cuando somos la mitad del mundo. Hemos vivido unos años donde hay una auténtica amenaza para la libertad de expresión en todos los ámbitos. Cataluña ha sido prueba de ello. Pero al escribir esto reflexionaba a otra escala, la privada, la de casa, la que nadie ve. Si alguien ha sufrido siempre la imposibilidad de expresarse con libertad, hemos sido las mujeres. No sabéis la de veces que la autoridad masculina nos ha hecho callar. No sabéis las veces que hemos silenciado ante una mirada que nos hacía temblar hasta las costillas. No sabéis lo que es no poder ni abrir la boca por temor, por el solo hecho de que abrirla te condenara a la tumba. No sabéis lo que es contener la respiración a su paso o el temor de ver su llamada. No sabéis lo que es dejar de hablar porque se aprende que defenderse no sirve de nada. No lo sabéis porque durante mucho tiempo no nos habéis creído y durante mucho tiempo más no os habéis acercado a las víctimas para escucharlas y comprenderlas. Sin atender a sus relatos y a su verdad no se puede hacer periodismo. Ahora hablo como hija de María Teresa y Manuel. Aquí venía el agradecimiento a mi Universidad Oberta de Cataluña, a Ana Pardo de Vera, pero también a mucha gente más, a quienes me han leído, sobre todo desde mi primer día y a la vez sin ningún otro compromiso y respetando mi espacio personal. No sería lo que soy si no fuera por algo fundamental, el cariño de mi familia, y sin ellos no hubiese podido aguantar en tantas situaciones en las que me han querido anular, silenciar o destrozar. Solamente digo desde aquí que no lo habéis conseguido. Y tampoco estaría aquí si no fuera por los derechos civiles que las mujeres necesitamos más aún. Hoy este día no sería para mí feliz sin estos dos pilares fundamentales en la sociedad. Desde aquí mi agradecimiento a la educación pública, a todos los profesores y profesoras que dieron forma a mi mente, a comprender el mundo y sobre todo a quienes me enseñaron a escribir porque me dieron las armas necesarias para lo que fue mi profesión. Y gracias a la sanidad pública, porque gracias a ello mi madre está aquí, a la sanidad. Gracias a todas las feministas que se han jugado la vida por nosotras, porque por ellas yo estoy hablando aquí, en este espacio, desde Olympe de Gouges a Emily White Davison o a Berta Cáceres. Gracias al feminismo radical por hacerme entender que lo personal es político y darme la liberación que necesitaba. Gracias a Clara Campoamor, a Virginia Woolf, a Kate Millett, a Lidia Falcón, a Ana de Miguel, a Simone de Beauvoir, a Amparo Pochi Gascón, a Nuria Varela, a Alicia Miralles y a todas las que fueron silenciadas o asesinadas en el franquismo, a las compañeras que lucharon por nosotras en la transición y a las que hoy cada día, cada espacio de su vida personal lo convierten en una revolución. A mis hermanas de lucha, que estáis también algunas aquí, sabéis quiénes sois porque no traicionáis. Las trabajadoras anónimas y las amas de casa apenas aparecen en los libros de historia del feminismo, cuando la historia del feminismo no podría haberse escrito sin ellas. No fueron Simone de Beauvoir, ni Kate Millett, ni Concepción Arenal, pero me dieron voz y vida. Me refiero a Isabel Vadillo, Maripepa Triviño, Josefa Vadillo y María Teresa Triviño. Aunque ellas no aparezcan en los libros, son las mujeres que me enseñaron mi vida y mi historia. Acabo, hermanas, un último mensaje a vosotras. No sintáis nunca vergüenza de haber dado amor o cariño a quien pensabais que os quería. Pero recordad que no sois menos que nadie y que siempre nos podemos reconstruir. Os aseguro que la metamorfosis de víctima a superviviente existe y una vez salvadas podréis volver a volar. Y machistas, este último mensaje va para vosotros. No os habéis merecido unas mujeres que os quisieran tanto como para dejar de quererse ellas mismas. Lo he comprobado hablando con víctimas. Yo me he comprometido a darles voz y por ello, si leéis lo que escriba, vais a tener que soportar el peso de vuestros actos si tenéis la humildad suficiente de reconocerlos. Moveos incómodos en vuestros sillones si al menos sentís vergüenza. Asumid la gravedad de vuestros hechos y callad si solo vais a sumaros a la indecencia de no respetar lo que son derechos humanos. Cada día, os aviso, sentiréis más el repudio sobre vuestras espaldas. Y cada día las redes sociales os servirán de poco como escaparate de persona falsa comprometida, porque ya sabemos lo que hacéis en privado. No habíais contado con que el feminismo nos salva, no habíais contado con que nos advertimos,
No habíais contado con que teníamos previstas a vuestras cómplices. No hacemos todo esto por nosotras, que quizás no veamos los cambios, sino por todas las compañeras que vienen. Miradnos, estamos aquí, en las calles, dando nuestra cara. No nos vamos a ocultar más, no vamos a sentir más vergüenza, no vamos a sentir más culpa, no nos vais a callar, no nos vais a hacer temblar, no nos vais a dar miedo. Asumid que estáis perdiendo, asumid que haya empezado la cuenta atrás. Será duro, pero estamos cargadas de la razón, de la palabra y de siglos de historia. Ni un paso atrás, compañeras, ni una menos. Gracias.